En el corazón ardiente del desierto, donde el Nilo serpentea entre arenas y palacios dorados, se levantaba un imperio que parecía eterno, Egipto. Faraones eran tratados como dioses. Su palabra era ley, su trono incuestionable. Sin embargo, por más fuerte que sea una corona, no hay poder humano que pueda desafiar al Altísimo sin consecuencias. Esta es la historia de un enfrentamiento sin precedentes. ¿Un rey orgulloso? ¿Un profeta enviado por Dios? Y 10 juicios que sacudieron los cimientos del imperio más poderoso de su tiempo. Hoy narramos la historia de las 10 plagas de Egipto, el brazo extendido de Dios a través de Moisés, para liberar a su pueblo del yugo de la esclavitud. El llamado había sido claro. Desde la zarza ardiente, Dios le habló a Moisés. Ve a Egipto. Dile al faraón que deje ir a mi pueblo. Con temor, pero obediencia, Moisés y su hermano Aarón se presentaron ante el trono del faraón. Rodeado de lujo, escoltado por sacerdotes y generales, el faraón escuchó las palabras que resonarían por generaciones. Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. El faraón rió. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel. Aquel desprecio fue el principio del fin. Dios ordenó a Moisés que se dirigiera a las orillas del Nilo, donde el faraón acostumbraba a caminar. Allí, Moisés alzó su bastón y lo extendió sobre el agua. En un instante, el Nilo se tiñó de sangre. El agua ya no era vida. Era muerte. Los peces flotaban inertes. El hedor se esparcía por las ciudades. Ni en cántaros, ni en vasijas había agua limpia. Era sangre por todas partes. Pero el corazón del faraón se endureció. Sus magos hicieron algo similar con sus artes ocultas, y el rey despreció el milagro. Una oleada oscura emergió del río. Ranas. Miles, millones. Cubrieron los campos, las casas, las camas, los hornos. Croaban por doquier, interrumpiendo el sueño, ensuciando la comida, invadiendo cada rincón del imperio. El faraón, hastiado, pidió a Moisés: ruega al Señor que quite las ranas, y dejaré ir al pueblo. Moisés oró, y las ranas murieron. Fueron amontonadas en grandes pilas, y el hedor se hizo insoportable. Pero una vez aliviado, el faraón se arrepintió de su promesa. Su corazón se endureció de nuevo. Dios entonces dijo a Moisés: golpea el polvo de la tierra. Y así lo hizo Aarón. El polvo se alzó y se convirtió en piojos. Los insectos invadieron a hombres y bestias. No hubo rincón libre. Los sacerdotes egipcios, obsesionados con la pureza, estaban cubiertos de ellos. La humillación era total. Por primera vez, los hechiceros egipcios dijeron al faraón: esto es el dedo de Dios. Pero él no escuchó. Entonces, enjambres de moscas invadieron Egipto. Zumbaban en nubes negras, cegaban la vista, cubrían los alimentos, traían enfermedad y caos. Pero curiosamente, en la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, no había ni una sola mosca. Era un mensaje claro: Dios hacía distinción entre su pueblo y los opresores. El faraón nuevamente pidió tregua, pero tras el alivio, volvió a endurecer su corazón. Una plaga mortal cayó sobre el ganado egipcio, caballos, vacas, ovejas y camellos morían por miles. Pero en Gosén, los rebaños hebreos pastaban sanos. El faraón mandó a verificarlo. Y en efecto, ni un solo animal hebreo había muerto. Y aún así, no cedió. Moisés tomó cenizas de un horno y las lanzó al cielo frente al faraón. El polvo se esparció y cayó sobre hombres y animales. Y entonces, llagas ardientes cubrieron la piel de todos los egipcios. Ni los hechiceros podían presentarse ante el rey, cubiertos como estaban de heridas. Pero el faraón, en su soberbia, no se quebrantó. Dios envió una tormenta sin igual, granizo mezclado con fuego. Cayeron los cielos sobre Egipto. Llovía fuego. El trueno estremecía los palacios. Los campos fueron arrasados, los árboles quebrados, los animales muertos. Solo Gosén permanecía en calma. Por primera vez, el faraón dijo: he pecado. El Señor es justo, y yo y mi pueblo impíos. Moisés oró,
La tormenta cesó, y el faraón volvió a su dureza. Vientos del oriente trajeron una nube viviente de langostas. Oscurecieron el cielo y devoraron todo lo que quedaba en pie. Lo que el granizo no destruyó, lo devoraron ellas. Los consejeros del faraón lo urgieron. ¿Hasta cuándo este hombre será una trampa para nosotros? Deja ir al pueblo. Pero el faraón solo ofreció dejar salir a los hombres, no a las familias. Moisés no aceptó. Y entonces vino la destrucción total. Una oscuridad espesa cubrió Egipto por 3 días. No era solo ausencia de luz, era una oscuridad que podía sentirse. Nadie se movía. Nadie hablaba. Las antorchas no alumbraban. El temor paralizaba. Pero en la tierra de Gosén había luz. El faraón gritó: «Váyanse, pero dejen a sus rebaños». Moisés respondió: «No quedará ni una pezuña atrás». Furioso, el faraón exclamó: «Vete, y no vuelvas a ver mi rostro. Porque el día que lo hagas, morirás». Moisés respondió: «Bien has dicho. No volveré a ver tu rostro». Pero aún quedaba una plaga más. A medianoche, el ángel del Señor pasó por Egipto. Y murió todo primogénito. Desde el hijo del faraón hasta el del prisionero. El llanto llenó las calles. No hubo casa sin muerte. El dolor fue insoportable. Pero en las casas de los hebreos, donde se había rociado sangre de cordero en las puertas, el ángel pasó de largo. Fue la primera Pascua. Entonces, el faraón, quebrado, llamó a Moisés y a Aarón de noche. «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo. Id y servid al Señor como habéis dicho». Y así comenzó el éxodo. Las 10 plagas no fueron meros castigos, sino señales. Juicios contra los dioses de Egipto, demostraciones de que el Señor es Dios sobre todo poder humano. Cada plaga fue una oportunidad para que el faraón se arrepintiera. Pero su corazón endurecido condujo a la ruina de su nación. Moisés obedeció. Israel fue liberado. Pero la historia no termina aquí, porque el desierto apenas comenzaba, y la promesa de una tierra nueva todavía estaba delante.